El que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. El mundo de Sofía es la historia de Sofía Amundsen, una niña de casi 15 años que va al instituto. Tiene una mejor amiga llamada Jorunn. Sofía vive con su desordenada madre y presencia la ausencia de su padre, quien solo se comunica por cartas para su madre. El mundo de Sofía está dividido en dos partes, la didáctica y la filosófica. En la parte didáctica te muestra cómo Sofía, de la mano de Alberto Knox, recorren cada suceso importante de la historia de la filosofía, encontrándose con grandes paisajes y pensadores de dichas épocas. A su vez, la parte filosófica está dividida en 4 etapas: antigua, medieval, moderna y contemporánea. Esta parte del libro está contada al principio por medio de cursos que Sofía recibe, y después por el mismo Alberto. Ahí Sofía descubre cómo pensaban los filósofos de cada época, como Sócrates, Platón, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Marx, Berkeley, entre otros, y queda con más dudas acerca de su existencia. La etapa antigua. La primera filosofía antigua abarca desde el siglo IV a.C. hasta la irrupción del cristianismo en el Imperio Romano, la cual, dado que fue gradual y progresiva, no puede ser fechada de modo preciso, pero se ubica entre los siglos II y IV. Esta etapa se caracterizó por la actitud de asombro de los pensadores ante la naturaleza. Los antiguos creían que el mundo existía desde siempre, y que tanto los dioses como los hombres formaban parte de él. El jardín del Edén. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento, de donde no había nada de nada. Sofía Amundsen es una niña como cualquiera, a punto de cumplir sus 15 años. Un día, cuando Sofía regresa a su casa, se encuentra una nota en su buzón, con la pregunta ¿quién eres? La pregunta causa un extraño sentimiento en Sofía, quien pronto se da cuenta de lo difícil que resulta responderlas. Dichas palabras eran capaces de generar otras preguntas más complicadas, y así comienzan a llegarle continuamente cartas con preguntas que para ella no tienen respuesta. Desaparecería del todo, entendía realmente lo enormemente valiosa que es la vida. Era como la cara y la cruz de una moneda a la que daba vueltas constantemente. Cuanto más grande y nítida se veía una de las caras, mayor y más nítida se veía también la otra. La vida y la muerte eran como dos caras del mismo asunto. No se puede tener la sensación de existir sin tener también la sensación de tener que morir, pensó. El sombrero de copa. Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro. Esta etapa se caracterizó por la actitud de asombro de los pensadores ante la naturaleza. Los antiguos creían que el mundo existía desde siempre y que tanto los dioses como los hombres formaban parte de él. Sofía encuentra en su buzón un curso de filosofía con la leyenda: curso de filosofía, trátese con cuidado. Un ser extraño. El curso comienza comparando al filósofo con la capacidad de asombro de un niño. Lo habitual, sin duda, envenena la imaginación. El asombro de las cosas es el motor de la mente para pensar. Los mitos. Nos situamos en Grecia 600 años antes del nacimiento de Jesucristo. En esta parte del libro se habla sobre la existencia de dioses, que eran capaces de hacer cosas sorprendentes para la humanidad. Uno de los dioses de los que se habla es de Thor y su martillo. Antes de que el cristianismo llegara a Noruega, la gente creía que Thor viajaba por el cielo en un carro tirado por 2 machos cabríos. El hombre de la lejana antigüedad, ignorante por necesidad, se explicaba los fenómenos que sucedían a su alrededor con la existencia de seres capaces de hacer llover, hacer que el día se convierta en noche, de hacer que las cosechas produzcan o desaparezcan. Por ello, el Olimpo de su imaginación fue poblado con dioses. Ahí surgieron los primeros filósofos, empeñados en buscar una explicación razonable del mundo externo. 3 filósofos de Mileto. Mileto era una colonia situada en Asia Menor. De ahí proviene Tales.
quien luego de viajar por Egipto y ver la influencia del río Nilo a su alrededor, razonó que el agua era la materia primaria del cual surgieron todas las cosas. Además, habló de la existencia de invisibles gérmenes vivos. Anaximandro, por su parte, pensaba que existían muchos mundos como el nuestro, y todos nacen y mueren invariablemente, y que no podía haber una materia primaria, sino algo indefinido. El último filósofo de Mileto fue Anaxímenes, quien suponía que el origen de la tierra, el agua y el fuego era el aire. Nada surgió de la nada. Otros filósofos, más que buscar la materia primaria de la cual surgió todo, se preocupaban en la transformación, es decir, cómo era posible que una materia fuera capaz de alterarse y transformarse en otra materia distinta a la original. Parménides opinaba que la materia siempre ha estado presente, y más aún, nada se puede convertir en algo ajeno a su estado original. Para otros filósofos como Heráclito, la naturaleza se encontraba en un permanente cambio donde todo fluye. Heráclito creía también que las contradicciones eran el equilibrio necesario de la vida. Hay vida porque existe la muerte. Empedocles opinaba que la tierra, el aire, el fuego y el agua eran los 4 elementos que, mezclados en distintas proporciones, producían todo el entorno. Por lo tanto, nada cambia. Siempre serán las miles de combinaciones de los mismos 4 elementos. Sofía deduce que la filosofía no se aprende, lo que se aprende es pensar filosóficamente. Demócrito estaba de acuerdo con sus predecesores en que los cambios de la naturaleza no se debían a que las cosas realmente cambiaran. Suponía, por lo tanto, que todo tenía que estar construido por unas piececitas pequeñas e invisibles, cada una de ellas eternas e inalterables. A estas piezas más pequeñas, Demócrito las llamó átomos. Demócrito se imaginaba que el alma estaba formada por unos átomos del alma, especialmente redondos y lisos. Al morir una persona, los átomos del alma se dispersan hacia todas partes. Luego, pueden entrar en otra alma en proceso de creación. Demócrito puso temporalmente fin a la filosofía griega de la naturaleza. Está de acuerdo con Heráclito en que todo en la naturaleza fluye. Las formas van y vienen, pero detrás de todo lo que fluye se encuentran algunas cosas eternas e inalterables que no fluyen. A estas cosas es a lo que Demócrito llamó átomos. El destino. El adivino intenta interpretar algo que en realidad no está nada claro. El curso de Sofía continúa con todo aquello que está determinado, es decir, con el concepto de destino. Su mitología gira en torno al oráculo y sus predicciones. Sofía meditaba sobre la identidad del maestro y el concepto de destino cuando encuentra de repente un pañuelo rojo con la palabra Hilde bordada. ¿Quién era aquella niña que no leía su correspondencia? En las cartas, su padre le hablaba sobre su cercano cumpleaños. Sofía pensaba que Hilde y ella tenían más puntos en común que su cumpleaños y un padre ausente. Las libres ideas, por lo mismo, se encuentran sofistas, que consideran que el ser humano no es capaz de encontrar respuestas a sus misterios, pues aunque las encontrara, no las comprendería del todo. El socrático se conoce gracias a Platón, quien fue su discípulo y cuya obra, Los Diálogos, se basa precisamente en la capacidad de conversar. Debemos a Sócrates la frase «Yo solo sé que no sé nada», antítesis de los sofistas, quienes a su manera creen saberlo todo. Este filósofo que ignora y sabe a su vez lo poco que sabe, fue condenado a beber cicuta y así dar paso a su muerte. Su ironía, un comodín en Atenas. Más sabia es la que sabe lo que no sabe. Sócrates vivió con los sofistas. Él decía que era distinto pues no sabía nada. Dijo en una ocasión, la persona más sabia es la que sabe lo que no sabe. Así sucedía el camino que sube de la oscuridad de la caverna.
una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma. Platón puso un ejemplo para que entendieran. Dijo que unos habitantes de una caverna viven de espaldas a la puerta. En la pared de enfrente se ven sombras. Un día, un habitante quiere ver qué hay detrás del muro. Se asoma y queda cegado por la luz y las figuras. Piensa salir corriendo, pero se acuerda de sus compañeros y vuelve para contárselos. Estos no le creen y le matan por innovar ideas. Esto era un poco la explicación de la muerte de Sócrates. Molestaban con sus ideas. La academia. La filosofía de Platón se centra en el choque de lo eterno e inalterable contra todo lo que fluye. Platón quiere desnudar lo eterno e inmutable de la naturaleza y la moral de la sociedad. Platón es un idealista, convencido de que vivimos en el mundo de las ideas. No existe un caballo como tal, sino la idea que tenemos del caballo. Las ideas se captan mediante el mundo de los sentidos, donde las imágenes modelo se encuentran concentradas. Por otro, la siguiente clase de filosofía fue sobre el último gran filósofo de Atenas, Aristóteles. Fue alumno de la Academia de Platón, originario de Macedonia. Aristóteles es tocado en su reflexión por la naturaleza viva. La biología fue su pasión. Aristóteles no estaba de acuerdo con varios conceptos. Para él, la naturaleza es el verdadero mundo, y la visión mítica de Platón se confunde con el mundo real. Destacó la razón, pero afirma a su vez que el ser humano nace carente de ideas. Finalmente, Aristóteles cuenta sobre una causa final de todo, es decir, que todo tiene un porqué y una causa. El helenismo, una chispa de la hoguera. Los cursos de filosofía por correspondencia continuaron y era el turno del helenismo. Alejandro Magno había unido la civilización griega con Egipto hasta la India. La cultura griega dominaba sobre los tres reinos helénicos, Macedonia, Siria y Egipto. Esta época duró 300 años. Sin embargo, para el año 50 a.C., Roma había aventajado política y militarmente a Grecia. En el periodo helénico surgió una mezcla de religiones que convivían mutuamente. El sincretismo, nombre del anterior fenómeno, da por resultado un pesimismo surgido de la duda religiosa, cual poseía las respuestas y los caminos correctos. La barrera que dividía el pensamiento filosófico del religioso había desaparecido. Todo se reducía a la búsqueda del correcto vivir y morir. Surgen los cínicos, corriente fundada por Antístenes, discípulo de Sócrates, quienes afirmaban que la felicidad no depende de cosas extrañas y de hecho, mientras más deposites tu felicidad en lo material, 100 años más tarde, surgieron los estoicos, quienes rechazaron diferencias entre materia y espíritu. Para ellos solo existe la naturaleza, de la cual formamos parte. Otra corriente dedicada a la búsqueda total de la felicidad se le conoce como los epicúreos. Los epicúreos, que dijeron haberla encontrado en la acumulación del máximo placer posible que abarca la contemplación, la amistad, el autodominio, la moderación y la sensualidad. El neoplatonismo, por su parte, influido por la teoría de las ideas, afirmaba que lo verdaderamente existe es Dios, o el uno que ilumina el alma de lo material, que carece en realidad de existencia. Los estoicos tenían a Zenón y tomaban como ejemplo las enseñanzas de Sócrates, en que hay una ley eterna que sirve para todo. Las enfermedades son cursos de la naturaleza y hay que aguantar con el destino. De ahí viene la expresión aguantar estoicamente. Esta corriente influyó mucho en Roma y tuvo hasta emperadores romanos,
puesto que a estos los preocupaba mucho la política. Los epicúreos. Este movimiento lo fundó Epicurio. Sus principales pensamientos, contrarios a los cínicos y a los estoicos, era el disfrutar de los placeres. Dijo que en los placeres había que cuidarse de los efectos secundarios, como si es un placer comer y se abusa en exceso de la comida, se puede tener problemas de digestión. Estos son los efectos secundarios. Otra observación se refería a placeres a corto y largo plazo, como sería privarse de comilonas para ahorrar y en un futuro pagarse un gran viaje. En la Edad Media se podría decir que ahora el centro de la filosofía fue Dios. Todo se relacionó con la teología. De hecho, he escuchado decir que la filosofía va de la mano con la teología. Aquí no hubo filósofos entonces. Los más famosos de la Edad Media fueron San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. San Agustín unió su propio pensamiento con el de Platón. Es por eso que le dicen el cristianismo platónico. La manera en que unió sus pensamientos es porque, al igual que Platón, él dice que las ideas ya existían antes de que existiera el mundo. Pero para Agustín el mundo lo creó Dios. La idea de San Agustín es que ningún ser humano se merece la salvación de Dios. Y sin embargo, Dios ha elegido a algunos que se salvarán de la perdición. Para él, por lo tanto, no existe ningún secreto sobre quién se salva y quién se pierde, ya que está decidido de antemano. Somos arcilla en la mano de Dios. Dependemos totalmente de su misericordia. También debemos fijarnos en el hecho de que San Agustín fuera el primer filósofo de los que hemos estudiado, que introdujo la propia historia en su filosofía. Al cristianismo de Santo Tomás se le llama el cristianismo aristotélico porque Tomás decía que podemos llegar a las verdades de la Biblia por medio de la razón. A estas las llamaba verdades teológicas. El más importante de esta etapa fue Plotino, que estudió filosofía en Alejandría, pero que luego se fue a vivir a Roma. Merece la pena tener en cuenta que venía de Alejandría, ciudad que ya durante 100 años había sido el gran lugar de encuentro entre la filosofía griega y la mística orientalista. Plotino se llevó a Roma una teoría sobre la salvación que se convertiría en una serie competidora del cristianismo, cuando éste empezara a dejarse notar. Sin embargo, el neoplatonismo también ejerció una fuerte influencia sobre la teología cristiana. El ser humano es según un ser divino. Nuestro cuerpo consta de tierra y polvo como todos los demás, perteneciente al mundo de los sentidos. Pero también tenemos un misticismo. Una experiencia mística significa que no experimentan con Dios o con el mal universal. Un místico hindú lo expresó de esta manera: cuando yo fui, Dios no fue; cuando Dios es, yo ya no soy. El místico cristiano Silesius lo expresó así: el mar se convierte cada gota cuando llega al mar, y así el alma se convierte en Dios cuando hasta Dios sube. India, Radha Krishna dijo en una ocasión: debes amar a tu prójimo como a ti mismo, porque tú eres tu prójimo. Es una ilusión hacerte creer que tu prójimo es algo diferente a ti mismo. Indoeuropeos. Por indoeuropeos entendemos todos los países y culturas que hablan las lenguas indoeuropeas. Todas las lenguas europeas, excepto las eurofinesas, lapón, finés, estoniano y húngaro, y el vascuence, son indoeuropeas. También la mayor parte de las lenguas índicas e iraníes pertenecen a una familia lingüística indoeuropea. Los semitas pertenecen a otra civilización con un idioma completamente diferente. Los semitas vienen originalmente de la península arábiga, pero la civilización semita se ha extendido también por muchas partes del mundo. Durante más de 2000 años, muchos judíos han vivido lejos de su patria de origen.
donde más lejos de sus raíces geográficas han llegado la historia y la religión semitas han sido a través del cristianismo. La cultura semita también ha llegado lejos mediante la expresión del Islam. Las tres religiones occidentales, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen bases semíticas. El libro sagrado de los musulmanes, el Corán, y el Antiguo Testamento están escritos con lenguas semíticas emparentadas. Una de las palabras Dios que aparece en el Antiguo Testamento tiene la misma raíz lingüística que la palabra Alá de los musulmanes. La palabra Alá significa simplemente Dios. Jesús de Nazaret. En primer lugar diremos que el pueblo judío esperaba un Mesías militar que expulsara a los opresores. Llegó Jesús y dijo que había que amar al enemigo, perdonaba los pecados y llegó a atreverse a llamar Padre a Dios. Se rodeaba de gente de clase baja y lo peor. Decían que hasta las prostitutas eran mejor que los fariseos y sacerdotes. También dijo que Dios no era solo para los judíos, sino para todo el que escuchara su palabra. Pablo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. Se convirtió al cristianismo y fue uno de los más intensos predicadores del cristianismo y cofundador de la Iglesia cristiana. Llegó a Atenas para explicar el Evangelio. Al principio tuvo una oposición a las nuevas ideas, pero con tenacidad consiguió introducir el cristianismo en la cuna de la filosofía y colonizar de esta manera la cultura greco-romana y helenística. El credo resume los dogmas cristianos más importantes. Uno de esos importantes dogmas era que Jesús era Dios y hombre, es decir, no era solamente el Hijo de Dios, es virtud de sus actos. Era el mismo Dios, pero también era un verdadero hombre, que había compartido las condiciones de los hombres y que padeció verdaderamente en la cruz. Post-scriptum. Con la entrada del cristianismo en el mundo grecorromano acontece un encuentro convulsivo entre dos civilizaciones, pero también se trata de uno de los grandes cambios culturales en la historia. Desde los primeros filósofos griegos han pasado casi 1000 años. Duró unos 1000 años. El autor alemán Goethe dijo en una ocasión: el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. No quiero que tú te encuentres entre ellos. Estoy haciendo lo posible para que te des cuenta de tus raíces históricas. Solamente así serás un ser humano. Edad Media. Alberto Knox cita por teléfono a Sofía en una iglesia y vestido de monje de la época, y continúa su curso de filosofía. Fue el rey Constantino quien se dejó bautizar en su lecho de muerte, el responsable de que el cristianismo se afianzara en el Imperio Romano. La Edad Media comprende el periodo antiguo con el Renacimiento y a menudo se le refiere como una noche de 1000 años. Las naciones se comenzaron a consolidar, surgen los primeros países y la economía deviene en un feudalismo. A fines del siglo IV, Roma acaba como imperio. Durante la Edad Media la filosofía tenía una enorme influencia cristiana. Los milagros de Cristo era la pregunta básica a los filósofos de aquel entonces.
Baruch Spinoza, 1632-1677, judío excomulgado por heterodoxo y quien posteriormente fue calumniado y perseguido por sus críticas a la religión. Para Spinoza, la Biblia no había sido escrita ni inspirada por Dios, y juzgó los dogmas como un sostén de la fe. Abogaba por la tolerancia religiosa y a la libre expresión. Continuando con la explicación del mundo de Sofía, el curso continuó con los empiristas británicos. El empirismo es el punto de vista filosófico del que no tenemos ningún contenido en nuestra conciencia. Primero, el conocimiento se filtra por nuestros sentidos y por la experiencia. Los racionalistas del siglo XVII fueron, pues, cuestionados por los empiristas en el siguiente siglo. John Locke fue uno de los primeros personajes ingleses de esta corriente filosófica. Locke se preocupaba fundamentalmente por el origen de las ideas y conceptos que tenía el ser humano, y se preguntaba si podríamos fiarnos de lo que captan nuestros sentidos. Para Locke, la conciencia se encontraba vacía al nacer, tal como un pizarrón en blanco. Este empezaba a llenarse de inmediato mediante nos desarrollamos. Locke distingue entre sentir y reflexionar. De esto subraya que la conciencia no siempre es un receptor pasivo, sino que ordena y distribuye las sensaciones que va asimilando. Las sensaciones en conjunto conforman conceptos. Su título más importante fue El ensayo sobre el conocimiento humano, publicado en 1690. David Hume es el más importante de los filósofos empiristas. Su obra se basa en los sentimientos por sobre la razón. Para Hume, la razón no conoce sufrimientos ni alegrías, y por lo tanto podríamos tomar decisiones equivocadas, pues la razón dicta por encima de nuestras emociones. Hume no era cristiano ni ateo, pues no opinaba sobre nada que no guardara absoluta certeza de conocimiento. George Berkeley es el último gran empirista. Berkeley, obispo irlandés, afirmaba que lo único existente es lo que percibimos, y que el alma es causa de todas las ideas. Además, este filósofo se preguntaba qué somos ante el tiempo y el espacio. Este movimiento surgió en Francia a mediados del siglo XVIII y que abarcó 7 puntos importantes: la rebelión contra las autoridades, el racionalismo, la idea de ilustrar, optimismo cultural, el regreso a la naturaleza, el cristianismo humanizado y derechos humanos. Los filósofos de la Ilustración, junto con algunos científicos y estudios, publicaron una extensa obra conocida como la Enciclopedia, entre 1751 y 1772, sumando un total de 28 volúmenes. De ahí a estos filósofos también se les conocería como los enciclopedistas. Por obra del mayor, Alberto recuerda la frase que esconde el espíritu de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Con esto termina la explicación sobre la Ilustración. Immanuel Kant era un maestro de filosofía. Él introdujo la opinión de que tanto la percepción como la razón tienen la misma importancia a la hora de percibir el mundo. El propio pensamiento
El absoluto se piensa a sí mismo, y el absoluto está en nosotros, y el conocimiento es el rayo del absoluto que nos toca, lo verdadero es el todo. Prestando atención no es tan complicado de entender. También plantea el movimiento dialéctico. Lo maneja como una afirmación y supone su negación, y la diferencia entre ambas termina en una síntesis que también supone su negación.